el diario de una, como que platicó con ellas y como que su atención se centró en ellas. Ese ya es como conducta voluntaria, le puse yo, porque ya está sentándose en una plática. Y como dice usted, profe, ya después cuando él entra, el muchacho entra con la pistola o rifle, ya es como la conducta activa, porque entraron sus reflejos ante el peligro, ellos se fueron, o sea, a esconder. Y también, como dice el compañero Cristian, sí es cierto, tampoco me percaté de las señales que se estaban dando, que el muchacho estaba viendo revistas, videos y puso ¿cómo se llama? Una fotografía en las redes, y hasta ahí fue cuando me di cuenta de realmente las señales que daba. Ahí tenemos que empezar una segmentación de atención activa y atención voluntaria. La atención voluntaria, pues, es aquella cuando algo, así a primera vista, nos llama la atención, ¿no? Y por algún canal receptivo, puede ser la vista o el oído, aparentemente estamos percibiendo lo que nos dicen. La atención activa infiere más al hecho de realmente poner atención, pero que también implica otras habilidades del pensamiento, como pueden ser la comprensión, la asimilación y la inferencia. ¿Identifican las habilidades del pensamiento? ¿Las conocen? ¿Las han escuchado? No. Bueno, lo que les decía, la atención voluntaria es aquella que se da por medio de nuestro primer canal de aprendizaje, en este caso la cuestión visual, que fue el video. Pues nos dimos cuenta de lo que nosotros teníamos interés, ¿no? De lo que más llamaba nuestra atención, pero realmente no vimos a profundidad o no pusimos atención activa porque dejamos de lado las habilidades del pensamiento, solamente pusimos en activo la primera, digamos así, la primera parte, que es observar y es ver, ¿sí? Pero hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces nos pasan infinidad de cosas y a veces nos preguntamos el por qué, cuando en realidad si pusiéramos atención entenderíamos por qué nos sucede, ¿no? Es como de, me tropecé y me pegué. Pues, y eso que ibas en el camino, realmente no lo ibas viendo un punto fijo en el camino, pero perdiste la atención de todo lo que estaba a su alrededor. Sí, como puede ser un bache, como puede ser una piedra, como puede ser un cable. Muy gracioso cuando ves a las personas que se pegan con un poste o que se pegan con un cable y dices, neta no lo vio, y no, sí, su atención es voluntaria, pero no es una atención activa. Pones atención a un solo punto, pero no pones atención a todo lo demás que conlleva. Es como en las clases, cuando te pregunta el maestro y te dice, ¿entendiste? Sí. Y te pregunta, a ver qué dije. En teoría, tú lo estás mirando y lo estás escuchando. Pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Por eso dije en teoría. Aparentemente, tú ves que su voz se mueve y escuchas sonidos. Y puedes entender algunas palabras, pero si no tienes una atención activa, difícilmente vas a poder comprender por completo el mensaje. Alex, ¿de qué grupo eres? ¿Del A o del C? Sí, en la mañana tomé esas 2 clases, profe, por error. ¿Pero de qué clase eres, hermano? ¿Del A o del C? Del C. Si quieres, ya evítate esta clase, ya la viste. Sí, además que ya ahorita le pregunto a los compañeros de historia a ver si quejan de tarea. Me perdí la historia y la mitad del básquet. Ok, hermano, ya puedo retirarte. Gracias, maestro. Ya nada más, porfa, escribe tu nombre. Perdón por la interrupción. Les digo que en ocasiones la atención activa tiene que ver más con los procesos de las habilidades del pensamiento. En ocasiones ustedes les pueden poner, según ustedes, atención
pero al final de cuentas no comprenden el mensaje. Y esa es la gran diferencia entre la atención activa y la atención voluntaria. Para poder lograr una atención voluntaria implica más habilidades del pensamiento, que son las que vamos a ver ahorita. Fernando, si me escuchas, es que veo como que tienes algún problemilla de audio. No, sí escucho. Bien, entonces, voy a compartir y me dicen cuando la pantalla se comparta, por favor. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve, chicos? Sí, ya se ve. Ok. Entonces, las habilidades cognitivas, en teoría, todas las personas las tenemos. Como ya vimos, hay una diferencia entre habilidad y capacidad. ¿Sí? Capacidad tiene un límite y la habilidad la podemos... Bueno, ambas las podemos desarrollar. La diferencia es que te hagas más bueno en una cosa y otra de forma natural, pero hasta que llegues a su límite, que es su capacidad. Bueno, si se fijan, viene como escalonado en 5 puntos. Nosotros nos vamos a centrar en los 3 primeros, que es la actitud y la percepción, el integrar el conocimiento, extender y refinar el conocimiento. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la psicomotricidad? Si bien ya establecimos que el lenguaje corporal y la psicomotricidad es el primer rubro para aprender cuando eres niño a través de la exploración, cada uno de estos aprendizajes que tú vas teniendo les va dando un significado. Pero esto es a partir de la actitud y la percepción que tienes. Por eso les decía, cuando tú pones atención, en teoría tienes 2 atenciones, la activa y la voluntaria. Una cosa es que yo te diga, oye, mírame, ponme atención. ¿Sí? Estoy activando un canal de percepción que es la vista. Y tal vez el otro, que es la parte del oído. Pero siempre va a haber uno más dominante que otro. Y si yo empiezo a impartir un conocimiento a partir del canal del que yo soy más bueno, pero resulta que tú no tienes desarrollado ese canal de aprendizaje, pues tu atención solamente será voluntaria y no será activa. Podrás escuchar lo que yo te digo, pero no me vas a comprender, ¿sale? Si el maestro se la pasa hablando, pero no lo reafirma con diapositivas o con una lectura, pues la clase no va a ser significativa para mí. Entonces, no voy a poder adquirir el conocimiento, porque va a haber una limitante y la limitante va a ser la cuestión de la percepción. De la misma manera, la cuestión de la actitud. A lo mejor ustedes en algún momento de su vida se han topado con materias, con clases o con maestros en las que ya llegas a la clase y dices, güey, no tengo ganas. El maestro habla bien feo, me duerme, ¿sí? Alguna característica peculiar de la metodología que utiliza el maestro, donde tú ya llegas con una actitud negativa y dices, no voy a aprender, no me lo sé. O simplemente el vato me cae mal. Digo, puede suceder. No les estoy asegurando ni les estoy diciendo sí o no, pero puede suceder. ¿Les ha pasado? Creo que conmigo. Que al parecer les hablo, pero no. Siguen ahí, si no para dejar de compartir. Sí, seguimos aquí. Es que cuando empiezo a compartir mi pantalla ya no se ve quién está y quién no está. Entonces, ¿les ha pasado eso? Que ya llegan con una actitud diferente. Sí. Sí. Me encantan sus participaciones. Sí, sí. Bueno, entonces, al tú tener una actitud negativa, ya estás bloqueando esta parte del aprendizaje y del pensamiento, porque ya ni siquiera estás poniendo atención significativa o atención
activa, solamente estás haciendo como que pones atención. Sí, escuchas un bla, 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 bla en tu cerebro. Y ahí ya hay una interrupción entre el aprendizaje. Acuérdense que la psicomotricidad, pues es la relación del movimiento con el aprendizaje, pero no significa que solo sea el movimiento corporal o nuestro movimiento, también tiene que ver con el movimiento de los demás. Y en el movimiento de los demás me refiero a su lenguaje corporal. Y esa parte donde les digo, si el vato les cae mal, o si su tono de voz los aburre, o si sus maneras, su forma de interactuar con ustedes no es de su agrado, pues están bloqueando el aprendizaje. ¿Vale? Entonces, en esta cuestión, ¿sí conocen la taxonomía de Bloom? ¿La han escuchado? No. ¿La qué? No. Bueno, la taxonomía de No. Bloom es una pirámide acerca de las necesidades o de cómo se aprende. Y si se fijan, el conocimiento aquí nos dice que es parte de la observación y recordar la información, que no es otra cosa que memoria. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener para la memoria o para la memorización es la atención, pero una atención activa. ¿Qué quiere decir? Que es poner atención y observar cada uno de los detalles que pasan alrededor de nosotros. Que en relación con el video era, bueno, pues entonces, ¿por qué no vi al vato? ¿No? Si ya cuando nos pasan las imágenes en cámara lenta, podemos percibir que el vato tiene una actitud agresiva. Sí, de hecho, cuando la chica pasa y le dispara con los dedos, así simulando que es una pistola, o cuando el vato está viendo las fotos en la cama tirado y ve en el Instagram que el vato está con unas pistolas, ¿sí? Toda esa cuestión es el lenguaje corporal. Y entonces Bloom nos hace el paréntesis que para adquirir cualquier conocimiento es necesario observar, pero observar a detalle, no solamente lo que nos interesa. Y entonces aquí es donde empieza la dualidad del por qué hay una atención activa y una atención voluntaria. La atención voluntaria significa ver lo que yo quiero ver, sí, lo que me llama la atención y lo que me interesa. Y pues les apuesto, y como ya lo dijeron, la mayoría solo vimos en un primer inicio, pues vimos la parte bonita del video, ¿no? El vato como que queriendo encontrar una novia y alguien que le contestaba los mensajes bueno, ahí donde los escribía, es que no sé si es una mesa o qué es. ¿Sí? Una banca, ¿no? ¿Mande? Como una banca. Como una banca. ¿Se fijan? Entonces, esa es la atención voluntaria. Quiero ver o quiero observar lo que a mí me interesa, que son los conocimientos o de las ideas principales, pero que a mí, desde mi perspectiva, se me hacen principales. Y las voy recordando, las vas grabando. Pero la diferencia radica en la atención activa, que es poner atención a cada uno de los detalles que pasan alrededor de eso que a nosotros se nos hace más importante. Porque hay una gran diferencia. Si no tenemos atención activa, la atención voluntaria va a dejar de lado mucha información y eso va a imposibilitar que nosotros nos podamos comprender. Que al final de cuentas, la comprensión no es otra cosa que es entender la información que se nos está dando, ¿sí? Poder interpretar los hechos, compararlos con algunos que ya conozcamos y poder sacar las diferencias, ¿sí? De hecho, ahí lo dice, ordenar y agrupar, y inferir las causas y predecir las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto y por qué me gusta ponerles ese video? Porque si las personas tuviéramos una atención activa en lugar de selectiva o voluntaria, pudimos haber visto el lenguaje corporal del chavo, que estaba siendo agresivo, y pudimos inferir que iba a suceder algo malo. Sí, yo les decía hace rato hasta como de broma, yo infiero cuando mi esposa está enojada y no me le acerco y no le hablo, porque yo sé que me va a regañar o me va a decir algo. Y suena gracioso, pero es la verdad, es el lenguaje corporal. Como yo ya tengo un conocimiento previo de cómo se pone, pues yo automáticamente cuando su cuerpo, su postura, yo digo, chale, está enojada. Estoy infiriendo y puedo ver las posibles consecuencias. Bueno, en este sentido, Bloom nos dice que ante cualquier conocimiento tenemos que tener una comprensión para poder aplicarlo, ¿sí? Y el poder aplicarlo es utilizar la información que acabamos de conocer y una vez que la inferimos y la ordenamos, bueno, pues la podemos utilizar y podemos crear nueva información.
Dentro de esta misma taxonomía nos habla del análisis, la síntesis y la evaluación. Si somos honestos, o bueno, si les soy honesto, nosotros no podemos llegar al análisis, la síntesis y la evaluación si la información desde un primer momento ya está a la mitad, está cortada, o simplemente si solo entendimos lo que nos conviene. Yo no me quiero imaginar, pero bueno, no me gustaría que fuera así, pero les apuesto que si un día están, no sé, conviviendo con un par de amigos y de repente uno les suelta información, bueno, mejor dicho, los tres están platicando y luego llega tu amigo X y te dice, oye, güey, se te olvidó pasar por mí o se te olvidó mandarme esta imagen o esta información y tú le vas a decir, es que no me acuerdo. Y eso es en razón de que le pusiste más atención a tu amigo Y en lugar de tu amigo X. Quiere decir que para ti era más interesante lo que te decía tu amigo Y que tu amigo X. ¿Sí? Y eso es una cuestión que pasa muy seguido, y más en las personas que estamos entablando conversaciones con más de 2 o 3 personas. Entonces, a veces, aunque nuestro amigo X nos lo haya repetido en par o 3 ocasiones, no somos capaces de recordarlo, y por consecuencia no vamos a poder analizar la información y reconocer el significado de la misma. ¿Sí? Entonces, una vez que no podemos analizar, pues difícilmente vamos a poder darle valor a lo que nuestro amigo le está dando, ¿sí? Y checar como que la veracidad de esta información. Y cuando no sabemos si una información es verdadera, pues estamos solo cayendo en una cuestión de creer mentiras, por decirlo así. ¿Les ha pasado eso? Que se les olvida algo importante que iban a hacer, pero realmente no fue que se les olvidara, simplemente nunca supieron cuándo se los dijeron. Sí. Sí, ¿Pueden decir otra palabra que no sea así? Sí. Yes. Yes, of course. Son bien intensos. Fíjense, entonces, como la atención en este sentido, desde la percepción ya nos está dando un comunicado bien intenso acerca del por qué dejamos de percibir información y por qué dejamos de aprender. Una, la falta de interés sobre lo que nos están diciendo, ¿sí? Y dos, el que el interés que nosotros tengamos no sea relativo o no sea significativo comparado con lo que está sucediendo alrededor. Dicen por ahí, nosotros vemos lo que queremos observar nada más. Y eso mismo es lo que aprendemos. A veces cuando alguien nos da un consejo, pensamos que nos está ofendiendo, porque desde nuestra perspectiva, ese vato pues nos está diciendo las cosas malas, cuando en realidad nos está orientando. Entonces es una cuestión de percepción, pero está chido analizarla después. Bueno, entonces, para Bloom, él decía que todo conocimiento necesita una comprensión, y para comprenderlo o para comprobar que lo comprendiste tienes que aplicarlo de una manera. Después tienes que analizar eso, sintetizar la información y ver si estás correcto o equivocado. Sí, y Anderson solamente le agrega que debes crear. Quiere decir esto que hagas una propuesta. Bueno, en este sentido, la síntesis y el análisis y la evaluación, pues no es otra cosa que comprobar que la persona el mensaje que tú estás recibiendo, pues es correcto, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos una percepción diferente, ¿sí? A lo mejor han escuchado, alguna vez han dicho, es que ya comí. Sí. Sí. O como ustedes y sus respuestas bien, bien chidas, que ¿ya comiste? Sí. Sí, imagínate que un día tú vas a mi casa y, bueno, no necesariamente a mi casa, a la casa de cualquier persona, y te dicen, ¿ya comiste? Y tú, sí. Pero resulta que son las 4 de la tarde y tú comiste o desayunaste a las 8 de la mañana. Pero como tú dijiste que sí ya comiste, entonces ya no te ofrecen de comer y te estás muriendo de hambre. Sí, ¿qué quiere decir eso? Que estamos dejando de lado mucha información.
Sí, porque nuestras respuestas son muy cortas, así mismo como nuestra percepción es muy corta, porque solo ponemos atención en lo que a nosotros y en medida de que nosotros creemos que es interesante algo, cuando deberíamos poner atención a muchísimas cosas. Vamos Bueno, a bien, mí me pasó, ¿puedo hablar? pues sí, Bueno, a mí lo que me ha pasado mucho es que, por ejemplo, cuando tengo un día muy ocupado, me olvido de comer, pero ya en la tarde, en la mera tarde digo, "Ah, no he comido", y entonces automáticamente me llega el hambre y es así como de, o sea que si no me acuerdo no me da hambre. sí, es una atención selectiva porque le das prioridad a algunas cosas en lugar de a otras. Eso pasa. Y es cuestión del aprendizaje, porque tú vas creyendo o vas haciendo prioridades dentro de tu cabeza, cuando la prioridad debería ser la alimentación. Volvemos a lo mismo, es una perspectiva solamente. ¿Vamos bien? Sí. Ya no voy a reír. Bueno, para Bloom tenemos, como yo les decía, los 6, pero hay unas de bajo nivel, que era la que decíamos, ¿no? Pues memorizar es de bajo nivel. Comprender y aplicar, pues ya van como al nivel medio, pero lo interesante es analizar, evaluar y crear, ¿sí? En este sentido, voy a subir las diapositivas, para que no se presionen de escribir. En este sentido, tenemos una cuestión de que todos los seres humanos, bueno, aquí yo le puse que el alumno tenga que ver con el conocer, que es recoger la información, ¿sí? ¿Acerca de qué? De lo que se le presenta y de lo que él pueda observar. Comprende en medida de los conocimientos previos que tenga, porque es capaz de compararlos y decir, esto se parece a, ¿sí? O es muy similar. Pero realmente lo que a nosotros nos interesa son los verbos asociados a estas categorías. ¿En qué sentido? Yo les decía a sus compañeros de hace rato que con ustedes como docentes de educación física tienen que utilizar mucho la cuestión de los verbos asociados para darle una utilidad realmente a los conocimientos y a la atención. Un alumno que no tiene atención no va a poder aprender. Hay una frase que me gusta mucho que dice que una persona aprende cuando tiene interés, no cuando le quieren enseñar. ¿Qué entienden por eso? Pues que para que te quedes con lo que estás viendo, lo que estás escuchando, necesitas estar interesado realmente porque puedes estar escuchando y escuchando y escuchando y a lo mejor en el momento sí lo captas, pero te pueden preguntar, no sé, mañana, pasado mañana, y como no te interesaba, tu mismo subconsciente lo va eliminando. En cambio, si es algo que te interesa, te pueden preguntar después de un mes y tú todavía lo tienes presente, ¿no? Precisamente es eso. Es tú, tú vas a aprender literal lo que tú quieres. Yo puedo repetirte las cosas una, otra y otra vez, pero si tú no estás interesado en lo que yo estoy diciendo, por más que te lo explique pues ahora sí que con palabras bonitas, como lenguaje sencillo, literal, con peras y con manzanas, como por ahí dicen, pues no tiene caso. Si tú no quieres aprender, no lo vas a hacer y ya. ¿Por qué? Porque tu atención voluntaria va a estar ahí, pero tu atención activa no. Entonces, como ya pudimos percibir, hay una gran diferencia entre atención voluntaria y atención activa. A ver, Perla, ¿cuál es la diferencia? Es que me confundo. Pero, según lo que me acuerdo, la activa es como aquello que tú le prestas más atención, algo que te interesa, algo que quieres. ¿Y cómo se llama la otra? La voluntaria. La voluntaria es como tu subconsciente, o sea, lo primero que percibes al instante. Por ejemplo, si ves, pues en el video, nosotros nos centrábamos más en el muchacho principal, porque pues era como lo que se veía a simple vista. Entonces, sería activa si nos hubiéramos fijado más en el fondo, hubiéramos visto más como detalles, y creo que ya. No, sí, de hecho, sí tienes razón, nada más que le agregaríamos
que la voluntaria es como tu interés personal y en la activa es el interés como sí personal, pero también al observar todos los detalles. ¿Sí? Es como la primera mano, nada más así. ¿Por qué les hago énfasis en esta cuestión? Bueno, por la ejecución de los verbos. Se supone que cuando ustedes como docentes de educación física tienen que incitar a sus alumnos a que conozcan, comprendan y apliquen. Bueno, no solamente ustedes, todos los maestros en general. Si hablamos de un aspecto específico de la educación física, como puede ser el esquema corporal, que no es otra cosa más que el reconocimiento de tu propio cuerpo y el reconocimiento del cuerpo en las demás personas, una de las primeras dinámicas que tienes que hacer es hacer que las personas nombren e identifiquen y repitan las partes del cuerpo, que puede ser a través de una canción, ¿sí? Y entonces ahí estás ejecutando los verbos, nombre, identifica y repite, que no es otra cosa más que la primera parte que era la memorización. Entonces después los tienes que llevar a la parte de comprender, donde él tendrá que repetir, pero bueno, describiendo a lo mejor los pasos o nombre de las partes del cuerpo, pero ya sin que tú lo guíes, sino para ver qué tanto él aprendió. Sería la parte de explicar, de interpretar y también que distinga, ¿sí? Una mano de un pie. Tú puedes empezar a evaluar ahí el conocimiento y lo va a aplicar cuando ya puede hacer referencia a las partes del cuerpo en otra persona que no sea el mismo. Entonces ahí ya está relatando, ¿sí? Y aparte está construyendo. Si se fijan, entonces tendríamos que partir del interés del niño y en este caso para cualquier actividad que ustedes piensen diseñar, tendrían que ver en qué edad está el niño. ¿Para qué? Para ver el sentido del tiempo en la atención. Un niño de preescolar, más o menos su tiempo de atención es de entre 15 y 20 minutos. Un niño de primaria radica entre los 30 minutos y los 50. A partir de secundaria es 1 hora y en preparatoria ya de 1 hora en adelante. Si se fijan, más o menos es como el tiempo de actividad, el tiempo de las materias según cada nivel educativo, pero tiene que ver con eso. Entonces, en ese transcurso de tiempo, 15, 20 minutos o 1 hora, media hora, tendrás que hacer o tendrás que estimular estos verbos asociados a las categorías, ¿sí? Este es un reto muy interesante porque entonces las actividades tienen que ser bien dinámicas y bien diseñadas. ¿Vamos bien? Sí, yo creo que eso de que las actividades tienen que estar como hasta cierto punto personalizadas, sí es muy importante porque, por ejemplo, allá a la preparatoria llegaron a ir chavos de la universidad a ponernos como actividades y entonces como que, pues, la verdad están un poquito aburridas y pues también tiene mucho que ver la actitud de los estudiantes. Entonces como que lo hacías y ya te ibas y ni ellos podían trabajar bien y ni nosotros les prestábamos atención. Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Bueno, y en razón de eso, ¿cómo les han parecido mis clases? Bien, bien. Ah, ya en serio. Yo creo que están bien, pero pues por lo mismo de que es como mucha teoría, a lo mejor de repente pues no le contestamos más que sí, porque pues no sabemos qué decir, entonces Pues, ¿qué quieren que haga? nos enfocamos en prestarle atención a lo que nos está diciendo y anotar y anotar. Entonces como que, no sé, nos falta platicar un poquito más a todos. Pues sí, pues no hablan. ¿Puedo hablar? Pues sí. Pues bueno, yo en lo personal me confundo demasiado cuando explican mucho y hasta ahorita solo he entendido que solo entiendes lo que quieres entender. Es tan complicado. Perdón. Pues es que sí, es parte de la atención selectiva o de la atención voluntaria. Dejamos de lado como todo aquello que nos distrae, mejor dicho, todo lo que no nos parece interesante, lo dejamos de lado.
y solo aprendemos o escuchamos lo que queremos. Es una de las características del ser humano. Entonces, era lo que les decía. Ustedes como futuros docentes tienen que llamar la atención o captar la atención de sus alumnos. Si no, van a quedar los conocimientos a medias. Pero está bien complicado, ¿no? Bueno, por ejemplo, los profesores que nos dan clase a nosotros, ellos vienen con una mentalidad y nosotros como nuevas generaciones, pues ya como que vamos pensando distinto, ¿no? Y va a ser lo mismo cuando nosotros seamos los que estemos impartiendo clases, los niños pequeños van a tener nuevas necesidades y nosotros vamos a estar como desactualizados. Y entonces yo creo que es un rollo de que es constante y tal vez no siempre se puede al 100% tener la atención. Sí, es como medio complicado. Bueno, dentro de lo que es la psicomotricidad y la asociación del pensamiento tiene que ver mucho el lenguaje. Al final de cuentas, la psicomotricidad es eso, el lenguaje corporal, ¿sí? El dominio que tengas sobre tu propio cuerpo, el esquema corporal, la lateralidad, pero también el cómo esos movimientos tú los vas traduciendo al final de cuentas en la comunicación que puede ser tus emociones, tus sentimientos y tus ideas. Entonces, si tú adaptas el lenguaje hacia las generaciones o hacia el nivel que tengan tus alumnos, pues será más fácil que ellos aprendan. ¿Sí? O sea, no es que tengamos una pelea generacional. Lo que deberíamos vincular es la cuestión del aprendizaje como tal. Digo, a mí no me cuesta nada adaptar mi lenguaje al suyo. A lo mejor si de repente utilizas términos más chavorrucos, por decirlo así, pero es en medida de que ustedes también se ríen. Porque al final de cuentas, si ustedes se ríen, quiere decir que me están poniendo atención. Esa es una forma de captar la atención y son estrategias que vas aprendiendo conforme vas teniendo más experiencia. ¿Sí? La finalidad a lo mejor de esta parte de la psicomotricidad es eso, entender el lenguaje corporal de las personas con las que estás trabajando. Si se fijan, bueno, aquí en esta parte de taxonomía de las actividades, dice que cada actividad que tú diseñes tiene un formato y un objetivo diferente de aprendizaje. Por ejemplo, hay actividades que son específicamente para que un alumno identifique un tema. En este sentido, tiene que ser más como para tú conocer el conocimiento previo que los alumnos traen. Tú llegas a tu primera clase y le sueltas el material didáctico. Y ellos te van a decir qué pueden hacer con una pelota, qué pueden hacer con un pañuelo, qué pueden hacer con un aro. Esta actividad a ti como docente te va a servir específicamente para saber qué saben y qué no saben acerca del material con el que posiblemente van a trabajar, ¿sí? Hay otras como las que les decía de usar cantos y juegos para trabajar el esquema corporal, donde ya estás haciendo que ellos se apropien de un conocimiento específico, ¿sí? Y dentro de estos, puede también ser que haya una conexión afectiva con el tema, que trabajes las emociones, que trabajes el compañerismo, ¿sí? Y así eso puedes hacerlos que reflexionen de manera personal. Entonces, tus actividades tendrán que ser diseñadas con base a lo que tú quieras o al objetivo que vas a trabajar con tus alumnos. ¿Vamos bien? Claro. Veo la cara de Tarla, así como que diablos está hablando este vato. No, sí. No, sí que... Sí, todo claro. A ver, dime qué dije. Pues se resume en que pues debemos de adaptarnos con las personas a las que estamos trabajando. Por ejemplo, pues si usted trabajara con niños más pequeños, pues es otra forma de comunicarse. Bueno, la expresión corporal es distinta. Y pues como eso va a depender todo el tiempo según con las personas que estemos trabajando, ¿no? Y pues ya. Pues ya. ¿Eh? Una gran parte tienes la razón.
Y la otra es que tienes que diseñar las actividades conforme a lo que tú quieras enseñar. Sí, y cada una de estas actividades tendrá que ir en medida de la cuestión del estilo y ritmo de aprendizaje, porque era lo primero que veíamos. Si tú atacas el nivel, bueno, pues si tú atacas el sentido más dominante de los alumnos, va a ser más fácil que ellos presten atención a lo que estás haciendo y a lo que les quieres enseñar. Yo creo que tiene que haber como una balanza, ¿no? Porque tienen que ir como de la mano una cosa con la otra. Debe de ser 50-50 para que las cosas se puedan llevar un poco mejor. De hecho, tendría que ser un 80-20, 80 en el interés de los alumnos y 20 en lo tuyo, porque era lo que les No, decía. pero La cuestión de... perdón, dale, Perla. yo me refiero a como a donde nosotros queremos llegar y también ver con quién estamos trabajando. O sea, tiene que ir de la mano porque era lo que veíamos. Bueno, no sé si fue aquí o no. Y nos decía que no podemos llegar con actividades pues muy sofisticadas o así. Por ejemplo, si queremos, no sé, poner actividades en un televisor así, y tal vez nos toca en alguna comunidad donde no tenemos ese acceso, entonces ahí esa actividad se va para abajo. Tiene que haber como sí, un control entre lo que ellos nos ofrecen y lo que nosotros queremos ofrecerles. Tiene que haber una relación en lo que tú sabes con lo que quieres que aprendan y sobre todo con el interés del niño. Y el interés también parte de la relación que existen con el contexto. Yo no les voy a ir a hablar de peces y del océano si los pobres huarcos nunca han visto el océano, que no se van a sentir familiarizados con el aprendizaje. Entonces se les va a hacer aburrido. Por eso que tienes que dar como ejemplos muy relacionados a su contexto. Exacto. ¿Vamos bien? ¿Qué opinan los demás, Guitrón, Águila? Pues como dices, es pesado, o sea, el trabajo con los niños. Se debe tener su atención, centrar su atención en actividades de su vida cotidiana, ¿verdad? O sea, trabajar los aprendizajes esperados en base para que ellos aprendan y lograr como dice Perla, lograr su atención es difícil, pero en ese momento que se logra, es el momento que se les debe dar, ellos van a adquirir los conocimientos. Ya después se va a dispersar su atención y aquí es otra vez como docentes, donde debemos buscar actividades que ellos otra vez se vuelvan a interesar en la clase, pero sí es muy difícil, tiene que uno adaptarse, renovarse, actualizarse para poder lograr todo eso. ¿Y el Guitrón? ¿Lumina? Sí, bueno, yo lo veo contigo, como das la clase. La verdad es el primer catedrático que me toca la manera en cómo hablas tú. O sea, hablas de una manera distinta a todo lo que me habían impartido, pues. Normalmente son muy, no sé, formales, y contigo es un poco diferente, o sea, muy diferente contigo. Entra ahí lo que dijiste, o sea, tú estás buscando una estrategia con la cual captar más la atención de nosotros. O bueno, así es tu personalidad también, pues. Chale, ya me sentí mal, me acabas de decir que soy un personaje. ¿Y qué tiene? ¿No? Está chido, la verdad, Está muy bien me lo ha que tú agradado dices, de hecho cómo impartes la clase. es parte obviamente es mi personalidad, no puedes dejar el ser por el actuar, esa es mi perspectiva personal. Mira, yo siento mi vida así, pero bueno, no vamos a hablar de mi vida, estamos hablando de la psicomotricidad. A ver, ¿quién no ha hablado? Octavio y Carly. Carly tampoco ha hablado. Son los que siguen por hablar, ¿eh? Bueno, pues
pues sí, no deberíamos buscar como maneras de captar la atención de los niños para así nosotros poder lograr como poder ayudarlos a aprender, pero también debemos de ver cuáles son los aprendizajes con los que los niños ya cuentan, porque también podemos pasar tiempo como enseñando alguna actividad o explicándoles algo cuando eso ya es algo que ellos ya lo saben, entonces también debemos ver o así buscar una forma de saber qué es lo que ellos ya saben, para nosotros también así poder seguir pues enseñándoles algunas otras cosas. Sí. De hecho, hace rato daba yo ese ejemplo en una clase. Les decía, tú llegas bien interesado, ¿no? Y empiezas a dar tu material y te aventas 2 clases con un tema que los demás ya saben y te dices, neta, güey". Y es que tú tampoco le pones atención a los alumnos, que es lo que vamos a ver más adelante. Voy a compartir, por favor me dicen si se ve, bueno, en cuanto se vea me dicen por favor. ¿Ya se ve, individuos? Ya. Miren, Sí, si se ya. fijan, nos quedamos aquí en la cuestión de la atención voluntaria, ¿sale? Y nos habla precisamente de estas funciones o de estas habilidades del pensamiento que necesitamos para entender el fenómeno fenómeno psicológico del pensamiento y de la adquisición de los aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que al final de cuentas, la psicomotricidad tiene que ver con el aspecto del desarrollo físico madurativo. Que sí hay leyes biológicas, ¿no? Y que nos hacen susceptibles a la estimulación y al aprendizaje. Entre lo que yo les decía una vez, entre más dejes que el niño conviva con su medio, más aprendizajes va a tener. ¿Por qué? Por estas habilidades que les decía. Ok, va a tener un conocimiento, pero va a ser capaz de compararlo, de clasificarlo. ¿Por qué? Porque ya tiene conocimientos previos. Entonces, un aprendizaje va a ser más significativo en medida que el niño tenga más experiencia, porque va a ser capaz de comprenderlo, de asimilarlo y de hacerlo propio. Y después ya va a tener sus propias ideas. Y al final de cuentas, como he dicho, es la clave de la maduración, de la conducta general, porque al final de cuentas es la relación de lo que tiene que ver, lo que voy aprendiendo y el cómo me manejo. De hecho, si se fijan, ahí habla de la evolución del control postural y del autocontrol motor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros identificamos en una primera instancia nuestras emociones y nuestros sentimientos, pues nuestro cuerpo va a tener una relación específica de lo que digo con el cómo lo digo. Si yo les decía una vez, no puedo decir es que estoy enojado y estarme riendo. Sí tiene que haber una relación específica de lo que quiero decir, pero también que mi cuerpo cómo lo expresa, cuál es mi lenguaje corporal. Sí, de hecho, la psicomotricidad, todos los niños lo utilizan de manera para todo. Sí, correr, saltar, jugar, y todos tienen que hacerlo en medida que el niño vaya desarrollando habilidades motrices, como son la coordinación, el equilibrio, la orientación, ¿sí? Si está lejos, si está cerca, pero también la cuestión de nociones espaciales, dentro, afuera, arriba, abajo, que también implica la lateralidad, derecha, izquierda, adelante, atrás. Vamos a decirlo de esta forma. La psicomotricidad es el movimiento y la expresión, ¿sí? Ese es el significado real de la psicomotricidad en el sentido psicológico. El movimiento es una forma de expresarnos, de comunicarnos, tanto nosotros de manera interna como con los demás, ¿sí? Al final de cuentas es una demostración para el mundo de cómo nos sentimos, de cómo estamos viviendo, de qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Yo te puedo decir, claro, maestro, te entendí, pero tu cara puede ser, hoy tengo 1000 preguntas. Sí, pero no te las quiero decir porque a lo mejor me vas a regañar. Acuérdense que hablamos más con el cuerpo que con la propia boca. Pero fíjense, la parte más interesante es la última. Sí, la psicomotricidad le permite al ser humano integrar todo lo que es la interacción a nivel pensamiento, emoción y socialización. ¿Qué quiere decir esto?
que tiene que haber una relación específica o tiene que haber una como tal, tiene que haber una conjunción entre lo que pienso, en el cómo me siento y el cómo lo comparto. Entonces, quiere decir que la psicomotricidad es mucho más de lo que queremos pensar. Porque al final de cuentas, si tú no estimulas al niño en la cuestión motriz y no tiene un dominio completo sobre las partes del cuerpo, no va a poder expresar lo que quiere. ¿En qué medida es esto? Imagínate que tú no sepas que tienes cara de enojado. Sí, resulta que alguien está hablando contigo y tu expresión facial es de que estás enojado, porque no tienes reconocimiento sobre tu rostro. Si no controlas los movimientos gestuales. Entonces parece que tienes pues, cara así mala, ¿no? El ceño fruncido, la nariz como si tuvieras un pedazo de popó en la nariz, así en la punta. Y según tú estás bien interesado en la plática, ¿qué crees que la otra persona va a estar pensando de ti, no? Si este vato está aburridísimo o le caigo mal, cuando en realidad no es cierto, pero ahí tiene que ver la psicomotricidad, porque tienes que tener dominio de tu cuerpo. Yo no me imagino que estés con el novio o con la novia y estés así. Pues no, se supone que hay un interés, ¿no? Y se quieren comunicar. Dicen que hasta el no hablar ¿cómo se dice? Hasta el no hablar ya es un mensaje. Sí, es como Huitrón, parece bien interesado en la clase. También Octavio, así de, ok, sí, estoy entendiendo. Eso es a lo que me refiero. Por eso es bien importante la psicomotricidad, porque al final de cuentas es el empate entre lo que pienso, lo que siento y el cómo lo expreso. Véanlo de esa manera. Lo que pienso, lo que siento y cómo lo expreso. Esa es la psicomotricidad en general. ¿Suena interesante o no? Sí. Por eso la psicomotricidad la tenemos que estudiar, o mejor dicho, el movimiento lo tenemos que estudiar desde el punto de vista de la psicología, porque cada uno de los movimientos que tú haces tiene un significado que a lo mejor de forma oral no queremos expresar para no herir susceptibilidades, pero inconscientemente con el cuerpo lo reflejamos. Si es como cuando estás enamorado y te pasas viendo a la persona en cuestión así con cara de baboso. Es como que es la única, ¿no? A lo mejor con palabras no puedes decir todo lo que la amas o lo amas, pero con el cuerpo, con la expresión corporal se lo dices. Mira, déjame ver quién no ha hablado. Carly, o Cari, o... ¡Ah! Sí, dice Carly. Carly, ¿Ande? Carly, ¿qué opinas? No, pues sí, pues es que es como lo que dices, ¿no? Estamos, que vemos que nos gusta alguien, ¿no? Estamos viéndola, no la dejamos de ver, echamos suspiros. Es que sí, el cuerpo dice más. A ver, María, ¿qué opinas tú? Ahorita ¿Yo? que estás comiéndote como los dedos. ¿Qué significa eso? No. ¿Que estoy en la pendeja? Exacto. Pues es que, ay, ya me puse toda roja. Es que, no sé, me voy en el avión tratando de entender lo primero que dijiste y después ya dijiste otra cosa y ya no sé qué entender primero. Perdón, Atención activa y atención pero, voluntaria. pero pues, no sé, por lo que voy entendiendo es que, ay, no sé. Mira, tendríamos que resumirlo en lo siguiente. Tiene que haber una relación entre lo que piensas, lo que sientes y cómo lo expresas. Es que, por Sí. ejemplo, a mí me pasa muchísimo que
que estoy en mi trabajo y a mí todo el mundo me dice, es que tú eres bien mamona, te ves bien mamona, o es que te ves siempre muy enojada, pero pues, no sé, por ejemplo, con la gente que yo ya me llevo, siempre me la paso riéndome y es así como que dicen, entonces, ¿por qué al principio te veías bien mamona si eres chida, o sea, eres buena onda? Y yo me quedo así como, es la misma cara que tenía cuando llegué que ahorita, y no sé, es confuso, no lo entiendo. Ahora, tenemos que entender que la lectura del lenguaje corporal también va a depender mucho de nuestras propias emociones. Si yo quiero ver que tú estás enojado, yo lo voy a interpretar así. Sí, o sea, no necesariamente tenemos que entender que un gesto significa algo. Eso lo asociamos nosotros a nuestro propio pensamiento. Lo que dices tú, Dios. Yo me veo con cara de mamona, güey, pero pues trátame, ¿no? Pero insisto, tiene que ver también con el reconocimiento de tu propio cuerpo. A lo mejor tú ni cuenta te das de las expresiones que haces. Hay gente que es muy gestual y que ve a alguna persona y luego es de, güey, qué pedo. Y se voltea y hace algún gesto. Entonces, precisamente ahí es donde entra la parte interesante de la psicomotricidad y que tienes que enseñarle a un niño. Porque parte de la psicomotricidad o de la enseñanza específica de la psicomotricidad es crear conciencia sobre el dominio de tu propio cuerpo. O sea que todo esto primero es como el primero pensar antes de actuar. Sí, pero tienes que ir a la par entre lo que piensas, sientes y en cómo lo actúas, porque insisto, tú puedes estar bien contenta, pero tu cuerpo no lo sabe. Tu expresión no va acorde a tu estado de ánimo. Por eso una de las principales cosas que se enseñan dentro de psicomotricidad o que tú tienes que desarrollar en los niños es esta parte de que tengan una relación y dominio sobre su cuerpo. Era el ejemplo que dábamos contigo misma. A lo mejor tú no te das cuenta que estás haciendo cara de fuchi y dicen, pues por eso eres mamona. Porque no tienes como dominio sobre tus propios gestos. O simplemente el seria. ¿Hablo? Sí. También está algo que me confundió mucho. Bueno, no sé, como que siento que hubo un cambio dentro de mí, porque cuando estaba estudiando actuación, pues nos ponían era como que teníamos que hacer un cambio muy radical de ánimo y por ejemplo estabas ahorita llorando y de pronto ya tenías que estarte riendo o de pronto ya tenías que estar enojado y era como que un cambio muy brusco. Entonces yo después de ahí me comencé a sentir como que un poco rara en mi aspecto ya personal, o sea, fuera de personaje y cambié mucho. Por ejemplo, podía estar feliz por dentro, pero por fuera era así como que estaba con cara de que qué está pasando, así, bueno, expresando lo contrario. Incluso las personas que actúan son las que mejor psicomotricidad deben tener, porque aparte de fingir estar en un... Porque aparte de fingir tener un estado de ánimo, deben comportarse como si estuvieran en ese estado de ánimo. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 3 años y el vato es un desmadre. Y si rompe algo, a mí me da risa. Y a veces me quiero hacer el enojado, pero pues la neta me estoy riendo por adentro. Entonces yo no tengo una conciencia corporal adecuada, porque trato de regañarlo, pero me está ganando la risa, ¿sabes? Entonces es lo mismo. Ahí se pero nota es que, bueno, mi falta de psicomotricidad. Bueno, es que a mí eso me pasó en mi, o sea, en mi persona, o sea, en lo personal de mí, porque cuando estaba en personaje sí era, o sea, era bien, lo podía hacer, pero ya aplicado a mi persona, como que, no sé, me salí de mi persona. Va. Vamos a seguirle. Gracias, Maya, por la participación. Fernando. Perla sí ya participó. También Huitrón. Águila también. Ya no me falta Diego y Jordan, pero ahorita en la siguiente diapositiva, por favor. Me dicen por favor cuando empiece a compartir, porque cuando empiece a compartir básicamente los dejo de ver. No sean manitos los que faltan de escribir su nombre, por favor escríbanlo. Bueno, básicamente la clase se resume a esto.
Sí, en los primeros años de vida la psicomotricidad juega un papel muy importante, ya que influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, favoreciendo en su relación con el entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y de las niñas. A su nivel motor, que es su cuerpo, que le permitirá dominar su movimiento corporal. A nivel del pensamiento, porque permite mejorar la memoria, la atención, la concentración y la creatividad, que son las habilidades que anteriormente vimos. Y a nivel social y afectivo, conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con las demás personas. Entonces, ¿qué podrían de decir ya como qué es la motricidad y cuál es su función en el ser humano? A los que les pregunté, por favor. A ver, Jordan, te escuchamos. Es que se distorsionaba, profe, no le entendí. Se distorsionaba la de Pues este, de no la alcancé a diapositiva, leerlo. no te preocupes. Sí, no me aparece. Acá te la pongo de nuevo, no te preocupes. Y si a mí Por no me favor. aparece el chat para poder escribir mi nombre, ¿Quién eres? soy yo, María de los Ángeles. Muy bueno. No sean malitos en su cuaderno, parafraseen, que no quiere decir otra cosa más que escriban con sus palabras lo que entienden de la diapositiva que les voy a presentar, que fue la que leí. Les va a ayudar con la participación Jordan y las otras dos personas que dije. ¿Les parece bien 5 minutos? Para parafrasearla. ¿Los demás no? Todos lo van a escribir en su cuaderno, pero solo ellos tres van a participar de forma oral. Ok. Y ya después de ellos, quien guste. Entonces, en ¿Y 5 entonces minutos. para escribir mi nombre? Lo grabo con la... Es María Cano, ¿no? Sí. Ya con la asistencia en la llamada lo puedo verificar. Bueno, igual es Álvarez primero. Vale. Entonces ahí la dejo y ahorita en 5 minutos empezamos con las participaciones, por favor. Disculpe, profe. Sí, mande. A mí tampoco me aparece por anotar mi nombre del chat. Escríbemelo en el grupo de WhatsApp, porfa. Sí, está bien.
Y es la letra E. Así es, porque tienes un correo electrónico. Pero tú. Es un correo electrónico. Gracias, Buzón. Un correo electrónico. Un correo electrónico. Un correo electrónico. Me pregunto quién será. Oh, es un correo de nuestras amigas. De las cafés. Hicimos nuestro libro de cuentos. A jugar. Otra. Un monstruo tenebroso. No, un monstruo bobo. Adiós. Wow. Qué gran libro de cuentos hicieron. Porque saben algo. Listo. Vamos. Ya volvemos con Pistas de Blue. El próximo sábado, un episodio súper especial de Blues Clues and You. Prepárate para... A ver, Jordan. Ay, le estoy diciendo. Jordan, Octavio. ¿Lo digo? Sí, por favor. Claro que son un papel muy importante en los muy valiosos desarrollo intelectual, afectivo y social. Que, pues, a nivel cognitivo permite la mejora de la memoria, la atención y creatividad del niño, y a nivel social y afectivo permitirá a los niños con memoria afrontar sus miedos en relación con los demás. Vale, muchas gracias. ¿Qué sigue, por favor? Entendida, por favor, silencie su micrófono. Carlos. De esta manera, pues, como deber influir mucho en el niño, digamos, como a prueba, como en diferentes situaciones o representaciones de la vida cotidiana. Tal vez para que el niño pueda interactuar de una manera fluida con su entorno durante su desarrollo. Muchas gracias. Diego. La motricidad es muy importante en sus primeros años, pues les ayuda a desenvolverse mucho en su entorno y también a generar ciertos hábitos que ellos van desarrollando. Diego, María. ¿Sí me dijo algo? Maestro. María. Acá. Es que levantaste la mano. La película de
Oigan, ¿quién tiene un niño ahí que está hablando? Por favor, necesitan silenciar el micrófono. Gracias. No sé quién estaba ¿Quién tiene un niño ahí? Es que se escucha Yo no. se escucha un niño. Me tengo la mano levantada, la tiene María y la tiene Perla, por favor. ¿Se van a participar? Sí, yo. Va, adelante. Yo le puse que en los primeros años de vida, pues, como decía ahí, pues se desarrollan las capacidades del niño. Entonces, yo le puse aquí que se desarrollan todas sus capacidades básicas en general para aprender a interactuar tanto físicamente como emocionalmente, bueno, psicológicamente. Muchas gracias. Perla. Perla, tienes el micrófono. Digo, tienes la... Sí. Una disculpa. La psicomotricidad es fundamental en el desarrollo de los niños, pues es la conexión de sus pensamientos y sentimientos expresados por medio de su cuerpo, además de que influye en sus habilidades de concentración y el aprendizaje. Y también les ayuda con su seguridad para relacionarse con las demás personas. Muchas gracias. Pues básicamente ya se dieron cuenta que la psicomotricidad tiene mucha relevancia en los aprendizajes de las personas. Sí, y no solamente en la apropiación de aprendizajes internos, sino también en cómo nos relacionamos con las demás personas. Insisto, creo que nada más es una cuestión de percepción, como lo hemos venido manejando a través de las anteriores clases. Yo puedo interpretar que tú tienes un pensamiento o una idea a partir de lo que escucho, pero también es a partir de lo que puedo percibir en tu lenguaje corporal. Pero para que esto sea realmente claro, tenemos que preguntarle a la persona. Yo les decía hace rato, ¿no? Si yo veo a mi esposa enojada, desde mi percepción no me lo voy a acercar porque a lo mejor está enojada y me va a golpear. Pero eso solamente es mi percepción. Yo necesito preguntarle y decirle, oye, ¿te sientes bien o estás bien? Porque a lo mejor solamente es que no, su lenguaje corporal es diferente, ¿no? Es una cuestión de apreciación, pero sí es muy importante desarrollar y estimular en los niños la psicomotricidad para que tomen conciencia acerca de que con su lenguaje también están expresando y están comunicando. Por eso les decía hace rato, el no hablar también es un mensaje. Básicamente, ahorita ya acabamos con lo que es el significado psicológico del movimiento, que no es otra cosa que lo resumimos en estas palabras. Es la vinculación o el trabajo en equipo entre las emociones, los pensamientos y el lenguaje corporal. ¿Sale? Hace rato yo les ponía un ejemplo a los compañeros porque uno de los compañeros árbitro de básquetbol y yo le decía, tú dentro del partido tienes que estar bien atento leyendo el lenguaje corporal de los demás porque puedes hasta prevenir cuando alguien ya quiere lesionar a otra persona porque está enojado, porque empieza a respirar más profundamente, empieza a bufar, se pone más duro y empieza a hacer movimientos que tú dices, híjole, se está enojando y probablemente está buscando pelea. Entonces es momento de detenerlo y calmarlo. Y por qué no hasta expulsarlo. Entonces esa es la parte del significado de la psicomotricidad con la parte psicológica, que es una forma de que nosotros tenemos para leer el cómo las otras personas se están comportando y por qué lo hacen de esa manera. Sí, no es una ciencia exacta porque no todos los movimientos significan algo. Digo, podemos confundir, ¿no? A lo mejor si yo estoy así, puedo asumir que estoy aburrido, pero a lo mejor es la forma en que alguien me está poniendo atención. Entonces, insisto, no hay mejor forma que preguntar directamente, oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y a lo mejor nosotros como maestros, lo que les decía, te pregunto directamente para ver cuánta atención me estás poniendo. Entiendo que las clases son un poco raras porque tampoco a mí me gusta la cuestión en línea mucho, porque no puedo percibir realmente esos movimientos. Pero es muy importante que identifiquen, que se vayan grabando todo lo que estamos haciendo en el sentido de que ahorita ya vimos habilidades del pensamiento y las habilidades del pensamiento las van a repetir a lo largo de su carrera, porque al final de cuentas es docencia. Son docentes de educación física.
y las habilidades del pensamiento las tienen que tener de arriba abajo. Voy a subir las dos presentaciones para que tengan la facilidad de acceso a ellas y las puedan revisar cuando ustedes quieran, ¿sale? Ok, chicos, entonces por el día de hoy se terminó la clase. ¿Alguna duda? No. ¿Tenemos tarea?